Tengo 67 años y acabo de enterrar al amor de mi vida. Pero lo que más duele no son los 43 años que compartimos, ni siquiera el vacío ensordecedor de esta casa sin su risa. Lo que me destroza el alma es estar de pie en nuestro dormitorio, con las manos temblorosas sostiendo una caja de zapatos llena de recuerdos, mientras mi propio hijo me mira con ojos fríos como hielo y me dice: «Mamá, ya basta. Papá está muerto. Tienes que superarlo y seguir adelante. Todo esto es basura vieja que solo te hace daño. Basura». Llamó basura a las cartas de amor que su padre me escribió. Basura a las fotografías de nuestras vacaciones. Basura a una vida entera. Me llamo Elena, y durante 43 años fui la esposa de Roberto Sandoval, un hombre bueno, trabajador, que construyó su vida desde cero. Nos conocimos cuando yo tenía 24 años, él 26. Era electricista y yo trabajaba en una pequeña librería del centro. No teníamos nada, pero teníamos todo: amor, sueños y la certeza de que juntos podríamos construir un futuro. Y lo hicimos. Luchamos, ahorramos, sacrificamos vacaciones y lujos para darle a nuestro único hijo, Marcos, todo lo que nosotros nunca tuvimos. Hace apenas 5 días, Roberto sufrió un infarto fulminante mientras reparaba el cableado de la casa. No hubo tiempo para despedidas, para últimas palabras, para decirle una vez más cuánto lo amaba. El funeral fue ayer. Apenas 24 horas después de sepultar a mi esposo, Marcos apareció en casa con cajas de cartón, bolsas de basura y una actitud que no reconozco en mi hijo. «Mamá, tenemos que hacer esto rápido», me dijo al entrar, sin siquiera abrazarme, sin preguntarme cómo había dormido, si había comido algo. «Necesito que empieces a sacar toda la ropa de papá. Los vecinos dicen que hay una organización que recoge donaciones los jueves. Podemos deshacernos de todo esto antes del fin de semana». ¿Deshacernos? Como si Roberto fuera un mueble viejo, una computadora obsoleta. Intenté explicarle que necesitaba tiempo, que no podía simplemente borrar 4 décadas de vida compartida en una tarde de domingo. Pero Marcos no escuchaba. Nunca escucha últimamente. «No seas dramática, mamá. Esto no es saludable. Aferrarte al pasado solo te va a hacer sufrir más. Papá ya no está. Estas cosas solo ocupan espacio. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu like. Eso me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo. Ahora continuemos. El Marcos que conozco, el niño que criamos con tanto amor, era diferente. Era sensible, cariñoso, soñador. Roberto y yo trabajamos doble turno durante años para pagarle la universidad privada, para que estudiara administración de empresas, para que tuviera las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Me acuerdo de sus abrazos cuando era pequeño, de cómo me decía «te quiero, mami», cada noche antes de dormir. ¿En qué momento ese niño se convirtió en este hombre frío que ahora me mira con impaciencia mientras yo abrazo la camisa favorita de su padre? «Marcos, por favor», le supliqué con la voz quebrada, «dame al menos un mes. Necesito procesar esto a mi ritmo». Su respuesta fue una risa seca, casi cruel. «¿Un mes? Mamá, tienes que empezar a pensar en lo práctico. Esta casa es demasiado grande para ti sola. Los gastos, el mantenimiento. Necesitas tomar decisiones inteligentes, no emocionales». Algo en su tono me heló la sangre. No era preocupación lo que escuchaba. Era cálculo, prisa, pero decidí no confrontarlo. No en ese momento. Estaba demasiado cansada, demasiado rota. «Está bien», mentí. «Empezaré mañana». Esa noche, cuando Marcos finalmente se fue prometiendo volver al día siguiente para ayudarme, me quedé sola en el silencio pesado de esta casa que ahora se siente como un mausoleo. Me serví una taza de té que no pude beber y subí al dormitorio que Roberto y yo compartimos durante tantos años. Su lado de la cama seguía intacto, su almohada aún conservaba la forma de su cabeza. Me senté ahí y lloré hasta quedarme sin lágrimas. Fue entonces cuando decidí empezar por el closet, no porque Marcos me lo hubiera ordenado, sino porque necesitaba sentir cerca a Roberto. Cada camisa que sacaba traía un recuerdo. Esta la usó en nuestro aniversario número 25, aquella en el bautizo de nuestra sobrina, esa otra en su último cumpleaños. Doblaba cada prenda con cuidado, como si con ello pudiera mantenerlo vivo de alguna manera.
Al fondo del closet, detrás de las chaquetas de invierno, encontré su vieja maleta de cuero marrón, esa que usaba para sus viajes de trabajo cuando Marcos era pequeño. Hacía años que no la veía. Estaba polvorienta, rayada por el tiempo. Cuando la bajé del estante superior, algo cayó al suelo. Un sobre blanco, sin sello ni dirección. Solo mi nombre escrito con la letra inconfundible de Roberto. Elena. Con las manos temblando, abrí el sobre. Dentro había una hoja de papel doblada. Reconocí inmediatamente el cuaderno del que había sido arrancada, el mismo en el que Roberto hacía sus cálculos de trabajo. La nota era breve, pero cada palabra cayó sobre mí como piedras. Querida Elena, mi amor eterno, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Perdóname por no haber tenido el valor de decirte esto en vida. Perdóname por protegerte del dolor, cuando quizás debí prepararte para él. Revisa mi maleta. La verdad está dentro. Todo lo que necesitas saber, todas las respuestas a las preguntas que sé que tendrás, están ahí. No confíes ciegamente. No tomes decisiones apresuradas. Y por favor, mi amor, protege lo que construimos juntos. Te amo hoy y siempre, Roberto. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener el papel. ¿Qué verdad? ¿Qué preguntas? ¿De qué necesitaba protegerme? Roberto nunca fue dramático ni misterioso. Si dejó esta nota, tenía una razón urgente. Coloqué la maleta sobre la cama y observé sus cierres oxidados. Por un momento dudé. Parte de mí quería creer que dentro solo encontraría documentos antiguos, papeles sin importancia. Pero algo en mi pecho, una intuición maternal mezclada con el miedo, me decía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Abrí la maleta. Dentro de la maleta no había ropa ni recuerdos sentimentales. Había secretos, documentos organizados en carpetas de colores, cartas atadas con ligas, fotografías que nunca había visto, y un cuaderno negro de pasta dura con las iniciales de Roberto grabadas en dorado. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en el silencio de la habitación. La primera carpeta era azul. La abrí con dedos temblorosos. Contenía extractos bancarios de los últimos 2 años, pero no de nuestras cuentas conjuntas, sino de una cuenta que Roberto había abierto a su nombre. Nunca me había ocultado dinero. Siempre fuimos transparentes en nuestras finanzas. ¿Por qué esto? Al revisar los movimientos, vi depósitos regulares de su salario, pequeñas cantidades que había estado apartando mes tras mes. En la última página había una nota escrita a mano. Para Elena. Por si acaso, cuenta protegida. Marcos no tiene acceso. ¿Por si acaso qué? ¿Y por qué especificar que Marcos no tenía acceso? Un escalofrío recorrió mi espalda. La segunda carpeta era roja. Contenía correos electrónicos impresos. El primero era de Marcos, enviado hace 6 meses a Roberto. Papá, necesitamos hablar seriamente sobre mamá y tu situación. A tu edad, deberías estar pensando en simplificar las cosas. La casa es demasiado grande, los gastos de mantenimiento son absurdos. He hecho números y sería más sensato vender ahora que el mercado está bien. Puedo encargarme de todo. Tú solo tienes que firmar. Es por el bien de todos. La respuesta de Roberto fue cortante. Marcos, tu madre y yo vivimos en esta casa hace 35 años. Aquí naciste tú. Aquí construimos nuestra familia. No vamos a vender nuestra casa. Y no necesito que te encargues de nada. Cuando tu madre y yo decidamos algo así, seremos nosotros dos quienes lo decidamos, juntos. Había más correos. Marcos insistiendo, Roberto negándose cada vez con más firmeza. En el último, fechado apenas 2 meses antes de la muerte de Roberto, mi hijo escribió algo que me congeló la sangre. No entiendes, papá. No estás siendo racional. Tu salud no está bien, mamá necesitará apoyo, y yo soy quien va a tener que cargar con todo esto. Solo estoy tratando de planear con anticipación. Pero si prefieres ser terco, allá tú. Cuando las cosas se compliquen, no digas que no te lo advertí. ¿Cómo sabía Marcos que la salud de Roberto no estaba bien? Roberto nunca mencionó problemas de salud. O sí lo hizo y yo no presté atención. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. Tomé el cuaderno negro con manos temblorosas. En la primera página, con la letra cuidadosa de Roberto, decía: para Elena, mi amor. Esto me duele escribirlo más de lo que te dolerá leerlo a ti, pero necesitas saber. Las siguientes páginas eran un diario. Fechas, conversaciones, observaciones. Roberto había estado documentando el comportamiento de Marcos durante casi 2 años. 3 de marzo, 2023.
Hoy Marcos vino a comer. No preguntó por su madre, aunque Elena estaba en cama con gripe. Solo habló de dinero, de inversiones, de oportunidades que estamos desperdiciando. Me preguntó cuánto vale la casa. Le dije que eso no es asunto suyo. Se molestó y se fue sin despedirse. 15 de junio, 2023. Marcos llamó preguntando si habíamos hecho testamento. Dijo que es responsabilidad de adultos tener todo en orden. Le expliqué que sí tenemos testamento, pero no le di detalles. Insistió en saber. Tuve que ser firme. Elena no se dio cuenta de la tensión porque estaba en el jardín. 2 de septiembre, 2023. Descubrí algo horrible. Elena no lo sabe. Marcos ha estado llamando a mi hermano Tomás, diciéndole que estoy senil, que estoy perdiendo la cabeza, que Elena me está controlando. Tomás me llamó preocupado. Tuve que explicarle que todo es mentira. ¿Por qué mi hijo diría esas cosas? Dejé caer el cuaderno y me llevé las manos a la boca para ahogar un sollozo. No podía ser cierto. Mi Marcos, el niño que cargaba en mis brazos, que lloraba cuando veía películas tristes, que me prometió cuidarme cuando fuera grande. ¿Por qué haría algo así? Recordé cuando Marcos tenía 8 años. Roberto había perdido su empleo y pasamos 6 meses muy difíciles. Una noche, escuché ruidos en la cocina. Bajé y encontré a Marcos con su alcancía rota en el suelo, monedas esparcidas por todas partes. «Mami», me dijo con lágrimas en los ojos, «toma, es para ayudar a papi». Esa noche lo abracé y le prometí que todo estaría bien, que los papás estaban ahí para cuidarlo a él, no al revés. ¿Qué le pasó a ese niño? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? Seguí leyendo el cuaderno. Roberto documentó cada visita extraña, cada pregunta incómoda sobre dinero, cada comentario que minimizaba nuestra vida juntos. Había anotaciones sobre conversaciones que yo nunca presencié, momentos en que Marcos llamaba a Roberto y le presionaba para actualizar el testamento o poner la casa a su nombre por temas legales. En una entrada fechada 3 semanas antes de su muerte, Roberto escribió: «Hoy fui al médico. El corazón no está bien. Me dio 6 meses, tal vez 1 año con tratamiento. No se lo voy a decir a Elena todavía. Necesito arreglar las cosas primero. Necesito protegerla de Marcos. Dios mío, nunca pensé que escribiría esas palabras sobre mi propio hijo. Pero algo está mal en él. Algo cambió. Y tengo miedo de lo que pueda hacer cuando yo ya no esté». Las lágrimas caían sobre las páginas, manchando la tinta. Roberto sabía que iba a morir. Sabía que le quedaba poco tiempo. Y en lugar de decírmelo, en lugar de permitirme acompañarlo, despedirnos juntos, decidió usar sus últimos meses protegiéndome de nuestro propio hijo. Al final del cuaderno había una última entrada, escrita con letra temblorosa, fechada el día antes de su muerte. «Elena, mi amor eterno, si estás leyendo esto, perdóname. Perdóname por no ser más fuerte, por no confrontar a Marcos directamente, pero en estas carpetas está todo. La verdad sobre quién es ahora nuestro hijo. En la carpeta verde están los documentos legales. Todo está protegido. Nuestra casa, nuestros ahorros, todo está a tu nombre ahora. Marcos no puede tocarlo. Pero ten cuidado. Sé más fuerte de lo que yo fui. No dejes que su frialdad te confunda con amor. Te amo. Siempre». Abracé el cuaderno contra mi pecho y lloré como no había llorado ni siquiera en el funeral. Roberto murió cargando este peso solo, protegiéndome hasta su último aliento. Y yo, ciega en mi amor maternal, no vi nada. Pero ahora sí veía, y lo que veía me aterraba. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la letra de Roberto en ese cuaderno, cada palabra una puñalada en el corazón. Me levanté al amanecer, con los ojos hinchados y el alma destrozada, pero con algo nuevo creciendo dentro de mí, una necesidad urgente de entender. Si Roberto se había tomado el trabajo de documentar todo esto, había más verdades que descubrir. Volví a la maleta. La carpeta verde que Roberto mencionó en su última entrada estaba al fondo, sellada con cinta adhesiva. Dentro encontré copias de documentos notariales fechados 4 meses atrás. Roberto había puesto la casa completamente a mi nombre. Había cambiado los beneficiarios de su seguro de vida. Había creado un fideicomiso para proteger nuestros ahorros, todo blindado legalmente para que Marcos no pudiera reclamar nada directamente. Pero lo que más me impactó fue una carta adjunta del notario, el licenciado Méndez, un viejo amigo de Roberto. Roberto vino a mi oficina en abril, muy serio.
Me pidió que protegiera todo a nombre de Elena. Cuando le pregunté por qué no incluir a Marcos en el testamento de manera normal, se quedó callado un largo rato. Luego me dijo: Méndez, mi hijo ya no es el hombre que debería ser, y tengo miedo de lo que le hará a Elena cuando yo no esté para protegerla. Hice todo lo que me pidió. Roberto, si algo te pasó y Elena está leyendo esto, llámame. Estoy aquí para ayudarla. Anoté el número del licenciado Méndez, pero antes de llamarlo, necesitaba terminar de revisar todo. Había una última carpeta, amarilla, más gruesa que las demás. Al abrirla, mi mundo se derrumbó completamente. Fotografías. Decenas de fotografías impresas de conversaciones de WhatsApp, capturas de pantalla de mensajes de texto. Roberto había estado monitoreando a Marcos. No, espera. Marcos había sido tan descuidado que dejaba su teléfono desbloqueado cuando visitaba. Roberto simplemente fotografió lo que vio. Los mensajes eran entre Marcos y su esposa, Valentina, una mujer que siempre me pareció dulce, pero distante. Ahora entendía por qué. Marcos. Hoy volví a hablar con el viejo sobre vender la casa. Se puso terco otra vez. Es frustrante. Valentina. ¿Y tu mamá qué dice? Marcos. Ella no dice nada. Nunca dice nada. Sigue al viejo como perrito. Pero cuando él ya no esté, será más fácil convencerla. Ella sola no toma decisiones. Valentina. Marcos, tu papá no está enfermo. Puede vivir 20 años más. Marcos. No lo sabes. A su edad, cualquier cosa puede pasar. Solo digo que necesitamos estar preparados. Esa casa vale mucho. Y con ese dinero podríamos finalmente comprar el departamento en la zona que queremos. Fechas más recientes mostraban conversaciones aún más perturbadoras. Marcos. El viejo fue al médico otra vez. No me quiere decir qué tiene, pero algo tiene. Lo vi guardando medicamentos. Valentina. ¿Y si le preguntas directamente? Marcos. No puedo parecer interesado en su salud solo por la herencia. Necesito ser sutil, pero creo que pronto no será problema. Las palabras «pronto no será problema» me revolvieron el estómago. Mi hijo había estado esperando, deseando la muerte de su padre. Calibrated narrative intensity while preserving emotional authenticity. Esto es muy fuerte. Debo mantener la intensidad, pero asegurarme de que sea creíble dentro del contexto de la historia ficticia. Elena está descubriendo la verdadera naturaleza de su hijo, y eso debe ser devastador, pero también comprensible dentro de la narrativa. Había más. Mensajes donde Marcos hablaba con un agente inmobiliario sobre una propiedad que pronto estaría disponible. Correos donde discutía con Valentina qué hacer con la vieja una vez que la casa se vendiera. La vieja. Así me llamaba. No mamá. No Elena. La vieja. Marcos, podemos buscarle un asilo decente. Algo pequeño pero limpio. Con lo que saque de la venta, podré pagarle algo modesto y aún nos quedará para nosotros. Valentina. ¿Y si ella no quiere ir a un asilo? Marcos. No tendrá opción. Sin la casa, ¿dónde va a vivir? ¿Con nosotros? No, gracias. Ya bastante hicimos criándola toda la vida. Criándola toda la vida. Como si yo fuera la hija y él el padre. Como si los años que Roberto y yo trabajamos hasta el agotamiento para darle todo no significaran nada. Recordé cuando Marcos tenía 16 años y quiso ir a un campamento de verano carísimo. Roberto tomó turnos dobles durante 2 meses para pagarlo. Yo vendí algunas joyas que mi madre me había heredado. Marcos fue a ese campamento y cuando regresó apenas nos dio las gracias. Dijo que la mayoría de los chicos tenían mejores carpas y equipos que él. Roberto me abrazó esa noche y me dijo: «Es solo un adolescente, mi amor. Ya madurará». Pero nunca maduró. O tal vez sí, pero no en la dirección que esperábamos. Seguí revisando. Había un email particularmente doloroso que Marcos envió a su prima Lucía, mi sobrina, hace un año. «Lucía, sé que crees que soy duro con mis papás, pero no entiendes. Ellos viven en el pasado. Se aferran a cosas sin valor. Esa casa enorme que no necesitan, llena de muebles viejos y recuerdos. No entienden el mundo moderno. Papá especialmente es terco como una mula. ¿Y mamá? Mamá es tan dependiente de él que no tiene personalidad propia. Yo solo intento ayudarlos a ser prácticos, pero me ven como el malo. Cuando sean más viejos, van a necesitarme y van a agradecer que alguien tome decisiones por ellos». Lucía le respondió: «Marcos, tus papás no son incapaces, son personas independientes que construyeron su vida. El hecho de que no quieran hacer lo que tú crees conveniente no significa que estén equivocados. Y francamente, me preocupa tu actitud. Tía Elena y tío Roberto te dieron todo.
Un poco de respeto no estaría de más. Marcos nunca le contestó ese mensaje. Simplemente cortó contacto con Lucía. Ahora entendía por qué mi sobrina ya no nos visitaba. No era porque estuviera ocupada, como Marcos me había dicho, era porque él la había alejado. Igual que había intentado alejar a otros familiares con sus mentiras sobre Roberto, perdiendo la cabeza. El sol comenzaba a entrar por la ventana. Eran las 6 de la mañana. Había pasado toda la noche leyendo, descubriendo, desmoronándome. En unas horas, Marcos llegaría con sus cajas y su frialdad, esperando encontrarme obediente, rota, manipulable. Pero algo había cambiado en mí durante esa noche. El dolor no había disminuido, pero se había transformado. Ya no era solo el dolor de perder a Roberto, era el dolor de haber perdido a mi hijo hace mucho tiempo y no haberme dado cuenta. Y con ese dolor venía algo más fuerte, determinación. Roberto había pasado sus últimos meses protegiéndome. Ahora me tocaba a mí honrar ese sacrificio. No iba a dejar que Marcos destruyera todo lo que habíamos construido. No iba a ser la vieja que se deja llevar a un asilo sin luchar. Guardé todo en la maleta y la escondí en el sótano, detrás de cajas viejas donde Marcos nunca miraría. Luego subí, me duché, me vestí y me preparé un café fuerte. Cuando Marcos tocó el timbre a las 9 en punto, abrí la puerta con una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Buenos días, hijo. Pasa». Marcos entró a la casa con esa seguridad arrogante que antes yo confundía con madurez. Traía más cajas de cartón bajo el brazo y una lista en su teléfono. Una lista. Como si vaciar la vida de su padre fuera un trámite administrativo. «Bien, mamá. Veo que ya estás lista». «Perfecto. Empecemos por el dormitorio. Es lo más importante». Se detuvo y me miró con esa expresión que ahora reconocía. Impaciencia apenas disfrazada de preocupación. «¿Dormiste bien?» «Como pude», respondí, manteniendo la voz neutral. «El café está recién hecho si quieres». «No tengo tiempo. Necesito estar en la oficina a mediodía. Vamos, mientras más rápido terminemos esto, mejor». Mientras subíamos las escaleras, lo observé. Realmente lo observé, tal vez por primera vez en años. ¿Cuándo había dejado de mirarlo como mi hijo y empezado a verlo como un extraño? Vestía un traje caro, zapatos italianos, reloj suizo. Todo comprado con el dinero de su trabajo en finanzas, un trabajo que conseguí porque Roberto conocía al dueño de la empresa y le pidió el favor. Pero Marcos nunca mencionaba eso. En su narrativa, todo lo había logrado solo. «Mamá, ¿me estás escuchando?» Su voz cortante me trajo de vuelta. «Perdón, ¿qué decías?» «Dije que necesito que seas práctica. Sé que esto es difícil, pero quedarte con toda esta ropa no va a traer a papá de vuelta. Donarla es lo correcto. Hay gente que la necesita». Lo correcto. Qué fácil era para él decidir qué era correcto cuando no era su dolor el que estaba en juego. «Marcos», dije lentamente, «necesito preguntarte algo. ¿Por qué tanta prisa?» Su mandíbula se tensó. Apenas un segundo, pero lo vi. «No es prisa, mamá. Es sentido común. Entre más tiempo pase, más difícil será para ti. Es mejor arrancar la curita de un jalón». «¿La curita?», repetí, sintiendo cómo la rabia comenzaba a hervir bajo mi aparente calma. «Tu padre murió hace 5 días. No es una curita, Marcos. Es mi vida entera». Exactamente mi punto. Por eso necesitas empezar a construir una nueva vida. Una vida que no gire alrededor de cosas muertas. Cosas muertas. Llamó a su padre cosas muertas. Tragué el nudo en mi garganta y asentí, fingiendo docilidad. «Tienes razón. Empecemos». Abrí el closet y comencé a sacar ropa. Marcos agarró una caja y empezó a meter camisas sin cuidado, arrugándolas, sin doblarlas siquiera. Cada prenda que tiraba era como una bofetada. «Mamá, hay algo más de lo que necesitamos hablar», dijo sin mirarme, concentrado en su tarea. Esta casa. Ahí estaba. Lo que había estado esperando desde que leí los mensajes. «¿Qué pasa con la casa?» «Es demasiado grande para ti sola. Los gastos de mantenimiento, los impuestos, la luz, el agua, todo eso va a caer sobre ti ahora. Sin el sueldo de papá, ¿cómo piensas mantenerla? Tu padre dejó ahorros y tengo mi pensión». Marcos dejó escapar una risa despectiva. «Mamá, seamos realistas. Los ahorros de papá no son suficientes para mantener una casa así por años. Y tu pensión es ridícula. Trabajaste medio tiempo toda tu vida porque papá insistió en que te quedaras en casa conmigo.
La forma en que lo dijo, con ese tono de reproche, como si Roberto me hubiera limitado en lugar de apoyarme. La verdad era que yo elegí trabajar medio tiempo cuando Marcos era pequeño porque quería estar ahí para él, para llevarlo a la escuela, ayudarlo con las tareas, preparar sus comidas favoritas. Sacrifiqué mi carrera por mi hijo, y ahora él lo usaba en mi contra. He estado hablando con un agente inmobiliario, continuó, sacando su teléfono. El mercado está excelente ahora. Podríamos vender en menos de 2 meses. Con el dinero de la venta, puedes comprar algo pequeño, un departamento cómodo, moderno, sin tantos gastos, y te sobraría dinero para vivir tranquila. No quiero vender la casa, Marcos. Su rostro se endureció. No estás pensando claramente. Es el duelo. Pero yo sí puedo pensar con claridad. Y como tu hijo, es mi responsabilidad ayudarte a tomar las decisiones correctas. Soy perfectamente capaz de tomar mis propias decisiones. ¿En serio? Se volvió hacia mí con una expresión que me heló. Mamá, has dependido de papá toda tu vida. Él tomaba todas las decisiones importantes, las finanzas, las inversiones, todo. Tú solo existías a su lado. No te estoy insultando, es la verdad. Ahora necesitas a alguien que te guíe, y ese alguien soy yo. En ese momento, vi con claridad cristalina lo que Roberto había visto. Mi hijo no solo me consideraba incapaz, me despreciaba, me veía como un peso, un estorbo, algo que manejar. Recordé cuando Marcos tenía 12 años y suspendió matemáticas. Roberto quería castigarlo, quitarle los videojuegos, pero yo intercedí. Déjame ayudarlo a estudiar, le dije a Roberto. Solo necesita más apoyo. Pasé 2 meses ayudándolo cada tarde con sus tareas. Marcos aprobó el año con buenas notas. Cuando recibió su boleta de calificaciones, me abrazó y me dijo, «Gracias, mami, eres la mejor». Roberto me miró con orgullo. «¿Ves?», me dijo, «eres más fuerte de lo que crees». ¿En qué momento ese niño agradecido se convirtió en este hombre que me llamaba incapaz? «Marcos», dije, manteniendo la voz firme, «esta conversación se acabó. No voy a vender la casa. Esta es mi decisión». Su expresión se oscureció. «Estás siendo irracional. Estoy siendo clara. Esta es mi casa. Tu padre me la dejó a mí, y no está en venta». «¿Papá te la dejó a ti?», repitió con un tono peligroso. «¿Cómo sabes eso? ¿Ya revisaste el testamento?» «Maldición». Había dicho demasiado. El notario me llamó. Mentí rápidamente. Procedimiento estándar. Marcos me estudió con ojos entrecerrados. ¿Qué notario? ¿El licenciado Méndez? Sí. Ese viejo chismoso siempre fue demasiado cercano a papá. Escupió las palabras con veneno. Seguro le llenó la cabeza de ideas. ¿Sabes qué, mamá? Voy a ir personalmente a hablar con él. Hay leyes. Tengo derechos como hijo único. Marcos. No, mamá. Basta. Has estado muy rara desde ayer. ¿Qué no me estás diciendo? El aire entre nosotros se volvió denso, peligroso. Marcos me miraba con desconfianza ahora, tratando de descifrar qué sabía yo. Y yo lo miraba viendo finalmente al extraño en que se había convertido. «No te estoy diciendo nada porque no hay nada que decir», respondí. «Ahora, si me disculpas, estoy cansada». «Puedes irte». «¿Irme? No he terminado». «Sí has terminado. Por hoy. Vete, Marcos». Nos miramos fijamente. Pude ver el cálculo detrás de sus ojos, decidiendo si presionar más o retirarse. Finalmente, agarró su saco. «Está bien, pero volveré mañana. Y vamos a terminar esta conversación, mamá, te guste o no». Salió dando un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. Solo cuando escuché su auto alejarse, me permití temblar. Después de que Marcos se fue, mis piernas apenas me sostenían. Me dejé caer en el sofá de la sala. Ese mismo sofá donde Roberto y yo pasamos miles de noches viendo películas, conversando sobre nuestros días, simplemente existiendo juntos. Ahora ese espacio se sentía vacío, contaminado por la tensión que Marcos había dejado flotando en el aire. Sabía que tenía que actuar rápido. Si Marcos iba a hablar con el licenciado Méndez, necesitaba hablar con él primero. Marqué el número que había anotado. «Bufete Méndez. Buenos días». «Buenos días». «Habla Elena Sandoval. Necesito hablar con el licenciado Méndez urgentemente. Es sobre mi esposo, Roberto». Hubo una pausa. «Señora Sandoval, el licenciado estaba esperando su llamada. La comunico de inmediato». Menos de 10 segundos después, escuché la voz cálida del licenciado Méndez, un hombre que conocía a Roberto desde la preparatoria. «Elena, querida, lo siento muchísimo por Roberto.
Era mi mejor amigo. Lo sé, licenciado. Por eso necesito hablar con usted. Encontré la maleta. Un suspiro profundo del otro lado de la línea. Entonces ya sabes. Dios mío, Elena, cuánto quería Roberto que nunca tuvieras que abrir esa maleta. Pero también sabía que probablemente sería necesario. Licenciado, ¿qué tanto sabía Roberto? ¿Qué tanto le contó? Todo. Me lo contó todo. Y hay cosas que aún no descubriste en esa maleta. ¿Revisaste el compartimento secreto? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué compartimento secreto? La maleta tiene un doble fondo. Roberto la mandó modificar específicamente para esto. Presiona las esquinas interiores simultáneamente. Se abrirá. Corrí al sótano, recuperé la maleta y seguí sus instrucciones. Con un clic suave, el fondo de la maleta se levantó, revelando un espacio oculto. Dentro había una memoria USB, más documentos y una grabadora de voz antigua. ¿Lo encontraste?, preguntó el licenciado. Sí, hay una memoria USB y una grabadora. Elena, escucha con mucho cuidado lo que voy a decirte. Roberto vino a verme 3 semanas antes de morir. Me dijo que sospechaba que Marcos estaba planeando algo. Había encontrado documentos en el estudio de Marcos durante una visita. Documentos sobre declaraciones de incompetencia mental, sobre cómo obtener poder notarial sobre padres ancianos, sobre procedimientos legales para forzar ventas de propiedades. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. No, no puede ser. Roberto fotografió todo. Está en esa memoria USB. También grabó conversaciones. Legalmente no podríamos usar esas grabaciones en corte sin el consentimiento de ambas partes, pero Roberto no las hizo para uso legal. Las hizo para ti, para que entendieras con quién estabas tratando. ¿Por qué Roberto no me dijo nada? ¿Por qué cargó con esto solo? La voz del licenciado se quebró un poco. Porque te amaba, Elena. Porque sabía que tú amabas a Marcos con todo tu corazón, y no quería destrozarte mostrándote la verdad mientras él pudiera protegerte. Su plan era arreglar todo legalmente, blindar todo a tu nombre, y luego, si era necesario, confrontar a Marcos. Pero el infarto fue inesperado. Su corazón no aguantó. Las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Qué hago ahora? Escucha todo lo que está en esa memoria. Escucha las grabaciones. Y luego, mañana a primera hora, ven a mi oficina. Necesitamos revisar juntos todos los documentos legales y planear los siguientes pasos. Marcos va a intentar pelear el testamento, de eso no tengo duda. Pero Roberto se aseguró de que no tuviera base legal. Todo está en orden. Colgamos. Con manos temblorosas, inserté la memoria USB en la laptop de Roberto. Había carpetas organizadas meticulosamente, fotografías, documentos, grabaciones de audio, video. ¿Video? Roberto había grabado video. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de ellos. No salgas del video, porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Abrí la carpeta de video. Había un solo archivo, fechado 3 días antes de la muerte de Roberto. El título del archivo era simplemente «Para Elena. Ver primero». Hice doble clic. La imagen mostró a Roberto sentado en su estudio, en casa, mientras yo había salido a hacer compras. Se veía cansado, enfermo, más delgado de lo que recordaba. Sus ojos reflejaban un profundo dolor. «Elena, mi amor», comenzó, su voz ronca. «Si estás viendo esto, significa que ya no estoy contigo, y significa que las cosas con Marcos se pusieron tan mal como temía. Necesito que seas fuerte ahora, más fuerte de lo que has sido nunca, porque lo que voy a mostrarte va a destrozarte». Se ajustó en la silla, claramente luchando con las palabras. «Hace 2 meses, Marcos me pidió que nos viéramos en un café. Sin ti. Dijo que necesitábamos hablar de hombre a hombre sobre mi salud y tu futuro. Yo ya sabía que mi corazón estaba fallando. Los doctores me habían dado menos de 1 año, pero no te lo había dicho porque quería arreglar las cosas primero». Roberto hizo una pausa, limpiándose los ojos. En ese café, Marcos me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: «Papá, sé realista. No vas a vivir mucho más. Y cuando te vayas, mamá va a quedarse sola, confundida, vulnerable. Alguien tiene que tomar las riendas, y ese alguien soy yo. Así que necesito que firmes estos papeles». Y me mostró documentos, Elena. Documentos que le daban poder notarial total sobre ti, sobre nuestra casa, sobre todo. Mi mano voló a mi boca, ahogando un grito. Le dije que no,
Le dije que tú eras perfectamente capaz de manejar tu propia vida. Y entonces, Elena, entonces mi propio hijo me dijo, papá, podemos hacer esto por las buenas o por las malas. Puedo conseguir que 2 doctores certifiquen que mamá no está en sus facultades mentales. Es fácil. Ella es mayor, acaba de perder a su esposo, está en duelo. Un juez me daría la tutela sin problema. Roberto se quebró en el video, su rostro contorsionándose de dolor. Me amenazó Elena. Nuestro hijo me amenazó. Le dije que si intentaba algo así, yo mismo iría a las autoridades. Entonces cambió de táctica. Se puso a llorar, a decir que solo estaba preocupado por ti, que solo quería ayudar. Pero yo vi la verdad en sus ojos, vi la codicia, vi la impaciencia, vi a un extraño. Roberto se inclinó hacia la cámara. Por eso hice todo esto, por eso blindé legalmente todo, por eso documenté cada conversación sospechosa. Marcos va a intentar declararte incompetente, va a intentar quitarte la casa, va a intentar convencer a todos de que eres una anciana confundida que no puede cuidarse sola. Pero con esta evidencia, con los documentos legales, él no puede tocarte. Se limpió las lágrimas. Perdóname por no haber sido más fuerte. Perdóname por protegerte tanto que te dejé vulnerable. Pero ahora, mi amor, necesito que seas la mujer fuerte que siempre has sido, la que crió a nuestro hijo sola cuando yo trabajaba, la que mantuvo esta familia unida en los tiempos difíciles. Esa mujer sigue ahí, y ella es más fuerte que Marcos podrá ser jamás. El video terminó. Me quedé mirando la pantalla en negro, el reflejo de mi rostro destruido, mirándome de vuelta. Pasé las siguientes horas sumergida en la evidencia que Roberto había compilado. Cada archivo era más devastador que el anterior. Las grabaciones de audio eran especialmente brutales. Roberto había grabado conversaciones telefónicas con Marcos usando una aplicación en su celular. En una de ellas, fechada 2 semanas antes de su muerte, escuché a Marcos decir con voz fría y calculadora: «Papá, estás siendo egoísta. No puedes aferrarte a esa casa solo por sentimentalismo. Piensa en mamá. Cuando tú ya no estés, ¿quién va a cuidar ese jardín enorme? ¿Quién va a arreglar las goteras? ¿Quién va a pagar cuando se rompa la calefacción? Ella no puede. Y yo no voy a poder estar ahí todo el tiempo. Es cruel dejarla con esa carga». La respuesta de Roberto fue firme. «Marcos, tu madre es más capaz de lo que crees, y si necesita ayuda, puede contratar servicios. Tiene recursos». ¿Recursos? La risa de Marcos fue áspera. «Papá, seamos honestos, ustedes vivieron toda la vida al día. No hay recursos. Hay una casa que vale dinero y 2 viejos que no quieren soltar el pasado. Somos tus padres, Marcos, no 2 viejos. Son lo mismo». Tuve que pausar la grabación. El desprecio en su voz era tan palpable que sentí náuseas. ¿Cómo no lo había visto? ¿Cómo había sido tan ciega? Revisé las fotografías que Roberto había tomado secretamente, documentos que Marcos había dejado en su portafolio durante una visita. Uno era particularmente escalofriante, una lista escrita a mano por Marcos titulada «Plan de acción post-papá». Los puntos decían: esperar periodo de duelo apropiado, 3-4 semanas máximo. Comenzar conversación sobre venta de casa. Si hay resistencia, consultar con abogados sobre opciones de incompetencia. Contactar agente inmobiliario José Ramírez, ya hablé con él. Buscar opciones de residencias para adultos mayores. Transferir fondos a cuenta controlada. Simplificar situación legal lo antes posible. Simplificar situación legal significaba simplificarme a mí, reducirme a un problema administrativo que resolver. Cerré la laptop y me quedé en silencio, sintiendo cómo algo fundamental se rompía dentro de mí. No era solo desilusión, era la muerte de una ilusión. Durante 67 años había creído en ciertos valores: familia, lealtad, amor incondicional. Había criado a mi hijo con esos valores. Le había enseñado que la familia era sagrada, que el dinero era secundario, que las personas importaban más que las cosas, y él había aprendido exactamente lo opuesto. Pero en medio de ese dolor devastador, algo más crecía, algo que no había sentido en décadas. Rabia, rabia pura, limpia, justificada. Roberto había muerto cargando este peso para protegerme. Había usado sus últimas energías, sus últimos días, documentando la traición de nuestro hijo para que yo pudiera defenderme. No iba a desperdiciar su sacrificio.
Me levanté, me lavé la cara y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada tenía 67 años, ojos rojos de llorar y arrugas que contaban 4 décadas de vida compartida. Pero también tenía algo más, determinación férrea. Llamé al licenciado Méndez nuevamente. Licenciado, vi el video, vi todo. Necesito que me diga exactamente qué tengo que hacer. Elena, primero respira. Sé que esto es abrumador. No estoy abrumada. Estoy furiosa. Y estoy lista. ¿Qué sigue? Hubo una pausa de sorpresa. Luego escuché una sonrisa en su voz. Ahí está. Roberto me dijo que cuando finalmente despertaras, serías imparable. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Pasamos 2 horas al teléfono. El licenciado Méndez me explicó cada documento, cada salvaguarda legal que Roberto había establecido. La casa estaba completamente a mi nombre, con cláusulas que impedían su venta sin mi consentimiento exclusivo. Los ahorros estaban en un fideicomiso que solo yo podía acceder. El seguro de vida había sido pagado directamente a mi nombre. Roberto había sido meticuloso. Marcos va a intentar impugnar el testamento, explicó el licenciado. Va a alegar influencia indebida, que Roberto estaba enfermo y confundido cuando hizo estos cambios. Pero tengo documentos médicos de sus doctores certificando que Roberto estaba en completa posesión de sus facultades mentales cuando firmó todo. ¿Y si intenta lo que amenazó? ¿Lo de declararme incompetente? Para eso necesitaría evaluaciones psiquiátricas, y yo ya arreglé que mañana te vea la doctora Castellanos, una psiquiatra forense de mi confianza. Ella hará una evaluación completa que certificará tu completa competencia mental. Será un documento legal que Marcos no podrá combatir. ¿Roberto planeó todo esto? Hasta el último detalle, Elena. Tu esposo fue un hombre extraordinario. Colgamos con un plan claro. Al día siguiente iría al bufete, firmaría algunos documentos adicionales y me haría la evaluación psiquiátrica. Mientras tanto, debía actuar normal con Marcos, no dejar que supiera que yo sabía. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordé algo que Roberto me dijo en nuestro 20º aniversario. Estábamos en la playa, viendo el atardecer, y él tomó mi mano. Elena, ¿sabes por qué me casé contigo?, me preguntó. ¿Por mi belleza deslumbrante?, bromeé. Por tu fuerza, respondió con seriedad. Porque vi en ti a una mujer que podía enfrentar cualquier tormenta, que podía ser suave y feroz al mismo tiempo. Nunca lo olvides, mi amor. Eres mucho más fuerte de lo que crees. En ese momento no entendí completamente sus palabras. Pensé que solo era un cumplido romántico. Pero ahora, 22 años después, entendía. Roberto siempre supo que algún día necesitaría esa fuerza, y había pasado nuestra vida juntos recordándomela, preparándome, aunque yo no lo supiera. A la mañana siguiente, Marcos llamó temprano. «Mamá, pasaré en 1 hora. Necesitamos terminar de empacar las cosas de papá y hablar seriamente sobre la casa». «Está bien, hijo», respondí con voz dulce, controlada. «Te espero». Cuando colgué, me miré nuevamente al espejo. Esta vez, la mujer que me devolvió la mirada sonreía. No una sonrisa feliz, sino una sonrisa de guerra. Roberto me había dado todas las armas que necesitaba. Ahora me tocaba usarlas. Marcos no sabía con quién estaba tratando, pero estaba a punto de descubrirlo. Marcos llegó puntual, como siempre. Traía su portafolio de cuero y esa expresión de eficiencia que había perfeccionado en sus años corporativos. Pero esta vez, algo era diferente. Había tensión en sus hombros, urgencia en sus movimientos. «Mamá, necesitamos hablar antes de hacer cualquier otra cosa», dijo sin saludarme siquiera. «Por supuesto, pasa a la sala». Nos sentamos uno frente al otro, como adversarios más que como madre e hijo. Marcos sacó su tablet y algunos papeles de su portafolio. «Hablé con el licenciado Méndez ayer», comenzó, su voz tensa. «Me dijo que papá hizo cambios en el testamento hace 4 meses, cambios significativos». «Así es. ¿Y no pensaste en decírmelo? No era mi información para compartir. Era de tu padre». Sus ojos se entrecerraron. «Todo está a tu nombre. La casa, las cuentas, todo. ¿Tú lo sabías? Ahora sí». «Eso no es justo, mamá. Soy su hijo. Tengo derecho». «¿Derecho a qué, Marcos?», lo interrumpí, mi voz aún calmada pero con un filo que él no esperaba. «¿Derecho a la casa que tu padre y yo construimos? ¿Derecho al dinero que ahorramos durante 40 años? ¿Derecho a venderlo todo antes de que su cuerpo se enfríe?». Se puso pálido. «Yo nunca dije, cuando el viejo ya no esté,
será más fácil convencerla. Recité sus propias palabras. ¿Te suena familiar? El color desapareció completamente de su rostro. ¿Cómo? Esa casa vale mucho, y con ese dinero podríamos finalmente comprar el departamento en la zona que queremos. Continué, cada palabra como un cuchillo. Podemos buscarle un asilo decente, algo pequeño pero limpio. Marcos se puso de pie de golpe, su compostura desmoronándose. ¿Me espiaste? ¿Leíste mis mensajes privados? No, tu padre lo hizo. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Papá me estaba espiando? No espiando, documentando. Cada conversación donde me llamaste la vieja, cada mensaje donde calculabas cuánto valía nuestra casa, cada plan que hiciste para deshacerte de mí en un asilo. Lo documentó todo, Marcos, todo. Se dejó caer de nuevo en el sillón, su rostro una máscara de shock. No entiendes, yo solo estaba siendo práctico. ¿Práctico? Mi voz subió por primera vez. ¿Planear cómo librarte de tu madre es ser práctico? ¿Contar los días hasta que tu padre muriera es ser práctico? Yo no conté los días. A su edad, cualquier cosa puede pasar. Solo digo que necesitamos estar preparados. Lo cité nuevamente. Eso le escribiste a Valentina. Tu padre estaba muriendo, Marcos. Sabía que le quedaban meses. Y tú, en lugar de acompañarlo, estabas haciendo listas de acción para después de su muerte. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia, de humillación por haber sido descubierto. ¿Y qué esperabas que hiciera? Gritó. ¿Que me quedara de brazos cruzados mientras ustedes desperdiciaban oportunidades? Les di todo. Les ayudé con sus finanzas, les aconsejé, y ustedes siempre me ignoraron. ¡Siempre! Nos ayudaste, repetí con incredulidad. Marcos, fuimos nosotros quienes te criamos, quienes trabajamos doble turno para pagar tu universidad, quienes vendimos joyas y sacrificamos vacaciones para que tuvieras todo. ¿Y tú dices que nos ayudaste? Eso fue hace décadas. Ya les pagué. Los he soportado, he fingido interés en sus historias aburridas, he venido a sus cenas tediosas, he cumplido como hijo. Ahí estaba, la verdad desnuda y brutal. Para Marcos, el amor filial era una deuda que ya había pagado, una obligación cumplida. Tu padre tenía razón, dije suavemente, sintiendo cómo mi corazón se partía definitivamente. Ya no eres el hijo que criamos, eres un extraño. Marcos se limpió las lágrimas con rabia. Bien, si así es como quieres que sean las cosas, que así sea. Pero no creas que voy a quedarme sin hacer nada. Voy a impugnar ese testamento. Voy a pelear por lo que me corresponde. No te corresponde nada. Soy su hijo. Y él decidió que ser su hijo no era suficiente, que necesitabas ganarte su confianza, su respeto, su herencia. Y fallaste. Se puso de pie temblando de furia. Veremos qué dice un juez sobre eso. Adelante, dije, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Llévalo a corte. Pero debes saber que tu padre dejó más que documentos legales. Dejó evidencia. Grabaciones de tus conversaciones con él, fotografías de tus planes escritos, correos electrónicos donde amenazabas con declararme incompetente. Todo fechado, todo verificado por testigos. El licenciado Méndez tiene copias. Yo tengo copias. Y si decides llevar esto a corte, todo se volverá público. Su rostro pasó del rojo de la rabia al blanco del pánico. Estás mintiendo. ¿Quieres apostar tu reputación a eso? Lo miré directamente a los ojos. Porque tu padre también documentó algo más. Las mentiras que le dijiste al tío Tomás, a la prima Lucía, a nuestros amigos, todas las veces que dijiste que tu padre estaba senil, que yo lo estaba manipulando. Todo, Marcos. Si llevas esto a corte, toda la familia, todos nuestros conocidos, van a saber exactamente qué clase de persona eres. Vi el momento exacto en que la realidad lo golpeó. Toda su arrogancia, toda su seguridad, se desmoronó. Su padre, el hombre al que había subestimado, al que había considerado un obstáculo sentimental, le había tendido una trampa perfecta desde la tumba. Papá, me odiaba, susurró. No, respondí, sintiendo mis propias lágrimas finalmente salir. Te amaba tanto que le rompió el corazón ver en qué te convertiste. Le rompió el corazón tener que protegerme de ti. Murió amándote, Marcos, pero no confiando en ti. Y esa es la diferencia. Marcos recogió sus cosas con manos temblorosas. En la puerta, se volteó una última vez. ¿Qué quieres que haga, mamá? ¿Qué esperas de mí ahora?
Lo miré. Este hombre que una vez fue mi bebé, mi niño, mi orgullo. Y vi con claridad cristalina que no había camino de regreso. Quiero que te vayas, dije simplemente. Quiero que vivas con las decisiones que tomaste. Y quiero que cada vez que te mires al espejo, recuerdes que tuviste un padre que te amó tanto, que gastó sus últimos días protegiéndome de ti. Salió sin decir nada más. La puerta se cerró suavemente, pero el sonido resonó como un trueno. Me quedé sola en la sala, rodeada de 40 años de recuerdos, sosteniendo el peso de la traición y el dolor, pero también sosteniendo algo más: dignidad. Roberto había ganado esta batalla desde la tumba, y yo iba a honrar su victoria viviendo la vida que él quiso proteger para mí. Han pasado 6 meses desde aquella confrontación, 6 meses en los que he aprendido a vivir sola, pero no en soledad. Hay una diferencia enorme que nunca había entendido hasta ahora. La casa sigue siendo mía. Cada mañana me despierto en la cama que compartí con Roberto, camino por el jardín que él cuidaba con tanto amor, y tomo café en la cocina donde construimos miles de recuerdos. No vendí nada. No doné todo como Marcos quería. Conservé lo que era importante y dejé ir solo lo que yo decidí soltar. La evaluación psiquiátrica que la doctora Castellanos realizó confirmó lo que yo ya sabía. Estoy perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones. El documento legal quedó archivado como evidencia, por si Marcos decidía cumplir su amenaza de ir a corte. Pero nunca lo hizo. Después de esa última conversación, simplemente desapareció de mi vida. Hace 3 semanas, la prima Lucía me visitó. Lloró al disculparse por haber estado ausente, explicándome que Marcos le había dicho que Roberto y yo no queríamos verla más, que estábamos molestos con ella por razones que él inventó. Le mostré los mensajes, las mentiras documentadas. Ella también se rompió al descubrir la manipulación. Tía, me dijo entre lágrimas, siempre sospeché que Marcos había cambiado, pero nunca imaginé hasta qué punto. Ahora Lucía viene cada semana. Me ayuda con el jardín, cocinamos juntas, compartimos historias sobre Roberto. Me di cuenta de que Marcos no solo me estaba alejando de la familia, me estaba aislando para hacer más fácil su plan. El tío Tomás también regresó a mi vida, avergonzado por haber creído las mentiras de Marcos sobre la supuesta senilidad de Roberto. Me manipuló como a un títere, me confesó, y yo me lo tragué todo porque confiaba en mi sobrino. La verdad sobre Marcos se expandió por la familia como ondas en un estanque. No porque yo la difundiera, nunca compartí los detalles más dolorosos, sino porque él mismo siguió mostrando quién era. Hace 2 meses intentó contactar a varios familiares pidiendo dinero prestado para una inversión urgente. Cuando le preguntaron por qué no pedía ayuda a su madre, respondió que yo era una anciana amargada que le guardaba rencor por nada. Valentina, su esposa, vino a verme hace un mes, sola. Me confesó que estaba considerando el divorcio. Elena, yo sabía que Marcos era ambicioso, pero no sabía hasta qué punto era capaz de llegar. Cuando me enteré de todo lo que hizo, de cómo trató a Roberto en sus últimos meses, no pude seguir mirándolo igual. Le serví té y hablamos durante horas. Valentina no era mala persona, simplemente había estado ciega, igual que yo. El amor nos hace ver lo que queremos ver, hasta que la verdad se vuelve imposible de ignorar. A veces, en las noches silenciosas, me pregunto si hice lo correcto, si debí haber intentado reconciliarme con Marcos, perdonarlo, darle otra oportunidad. Pero entonces recuerdo las palabras de Roberto en aquel video. Protégete. No dejes que su frialdad te confunda con amor. No he vuelto a saber de Marcos. Escuché por Lucía que perdió su trabajo por problemas de ética. Al parecer, el mismo desprecio que mostró hacia sus padres, lo mostró hacia sus colegas. Escuché que Valentina finalmente se fue. Escuché que está viviendo solo en un departamento pequeño, el tipo de departamento que quería comprarme a mí. La ironía no se me escapa. Roberto me enseñó que el amor verdadero protege, incluso después de la muerte, que la familia no es solo sangre, sino respeto, gratitud, reciprocidad, y que a veces la mayor muestra de amor es dejar que las personas enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones. Mi hijo eligió la codicia sobre el amor, eligió el dinero sobre la familia, eligió la manipulación sobre la honestidad, y ahora vive con esas elecciones. Yo elegí honrar la memoria de mi esposo, elegí mi dignidad, elegí vivir en la casa que construimos con amor,
rodeada de personas que genuinamente me valoran. Tengo 67 años. Roberto ya no está físicamente a mi lado, pero su amor sigue protegiéndome, guiándome, recordándome cada día que soy más fuerte de lo que creía. Y eso, al final, vale más que cualquier herencia. Y así termina la historia de Elena, una mujer que descubrió la dolorosa verdad sobre su hijo, pero también descubrió su propia fuerza. Esta historia nos deja reflexiones profundas. ¿Cuántas veces damos por sentado el amor de nuestros padres? ¿Cuántas veces la ambición nos ciega ante lo verdaderamente importante? ¿Cuántas Elenas hay en el mundo enfrentando traiciones silenciosas de quienes más aman? Si esta historia te llegó al corazón, te pido 3 cosas. Primero, dale like a este video. Ese simple gesto me dice que valoras estas historias y me motiva a seguir creándolas para ti. Segundo, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana comparto historias que te hacen reflexionar, sentir y valorar lo que realmente importa en la vida. No te pierdas las próximas. Tercero, comenta aquí abajo. Quiero saber, ¿qué harías tú en el lugar de Elena? ¿Crees que hizo lo correcto al alejarse de Marcos? ¿Has vivido algo similar con algún familiar? ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Tus comentarios no solo me ayudan a conocerte mejor, sino que crean una comunidad donde todos aprendemos de las experiencias de los demás. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, tal vez una madre que está pasando por algo similar o alguien que necesita recordar el valor de la familia, comparte este video. A veces, una historia puede cambiar una perspectiva. Recuerda, la familia verdadera no se mide por la sangre, sino por el respeto, la gratitud y el amor genuino que compartimos. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por tu tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te tocará el corazón. Hasta pronto.